15 minutos, en el expediente número 440-2015, demandante Miluska Álvarez, demandado Heiner Montenegro, materia de indemnización por daños y perjuicios. Es objeto de apelación la sentencia número 623-2019, contenida en la resolución número 24 de fecha 6 de agosto de 2019, que declara fundada en parte la demandada y ordena a la demandante que cumpla con abonar al demandante el monto ascendiente a 61.919,82 soles, que se registre por el concepto de lucro cesante 59.419 soles, por el concepto de daño moral la suma de 2.500 soles, más intereses legales, que se liquidará. Asimismo declara infundada la demanda. ¿Está la doctora Zamora? Buenos días. Señor juez, buenos días. Buenos días. Soy la abogada de la demandada, de la parte demandada, Marcela Zamora Sánchez, por domicilio procesal, Girón Los Sauces, 542, casilla electrónica 4574. Correo electrónico marcel-z@hotmail.com. El objeto de la presente, señor juez, es impugnar la sentencia número 623-2019, de fecha 6 de agosto del mismo año, que ordena el abono a favor del demandante de 61.919 soles, de los cuales 59.451,82 por lucro cesante y 2.500 por el concepto de daño moral. Aquí básicamente, señor juez, lo que estamos cuestionando es la falta de motivación para resolver dentro del proceso. Para efecto de ello, hay que tener en cuenta lo señalado en el Tribunal Constitucional, fundamentalmente en el expediente 3943-2006, sobre el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, donde se ha establecido los siguientes supuestos. Primero, la inexistencia de motivación o motivación aparente está fuera de toda duda que se viole el derecho a una decisión debidamente motivada, cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión. En ese sentido, se verifica que el juzgado, al expedir la sentencia, ha infringido lo dispuesto en el artículo 139, inciso B de la Constitución Política del Perú, vulnerando el derecho al debido proceso, toda vez que los argumentos expuestos en la sentencia no se coligen con los medios probatorios presentados, los mismos que se ha obviado al momento de emitir el pronunciamiento decisorio. Señor juez, como se podrá advertir, en el caso de autos se inaplica el principio de razonabilidad, pese a ser un criterio íntimamente vinculado a la justicia y está en la esencia del Estado constitucional de derecho. Como también se ha señalado, dicho principio de razonabilidad en el expediente 06-2003 AE/Tribunal Constitucional, se infringe el principio de proporcionalidad, de razonabilidad en el expediente antes mencionado, reconocido por el Tribunal Constitucional, en el cual establece el principio de proporcionalidad stricto sensu para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima el grado de realización del objeto de esta. Debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. Es preciso señalar, señor juez, la falta de adecuación de los medios probatorios aportados en el presente proceso y de los cuales el órgano jurisdiccional lo ha tomado en consideración al momento de resolver, toda vez y conforme se ha acreditado el desarrollo del presente recurso. No se ha adecuado la prestación del servicio efectuada por el accionario, el cual evidencia la naturaleza propia de la contratación, la misma que establece el plazo máximo para la suscripción del mismo, el cual conforme puede verse en el numeral punto 8.2 de la sentencia,
tomando en consideración que no se evidencia una continuación en la relación laboral del accionario. Finalmente, al no haber conexidad entre lo que se pretende y resuelve por el juzgado, evidenciando que existe un pronunciamiento poco congruente, más aún si contradice totalmente los argumentos expuestos en la audiencia de juzgamiento con los criterios utilizados para el momento de resolver, señor juez. Respecto al pago de la indemnización por daños y perjuicios, también manifestamos la naturaleza del presente proceso. No ha existido antijuricidad, por cuanto no se ha actuado con dolo, no se ha actuado con culpa, inexcusable al momento de la finalización del contrato, como se ha expresado también en la anterior exposición, considerando básicamente que la responsabilidad es un elemento sustancial de un proceso de indemnización o de responsabilidad extracontractual en ese sentido. No se ha acreditado este elemento para que se pueda declarar fundada esta pretensión del demandante en el presente proceso. También cuestionamos, señor juez, el despido. No ha existido un despido nulo en el presente proceso para que se pueda realizar una indemnización por despido arbitrario, tal como lo ha señalado en varias jurisprudencias la Corte Suprema, como se ha relatado anteriormente. Señor juez, respecto al lucro cesante, considerando como remuneraciones dejadas de percibir también, tenemos que hacer presente que se está haciendo un procedimiento de enriquecimiento indebido, por cuanto se está realizando el cálculo del monto de la indemnización, tomando en consideración el monto de la remuneración, lo cual también ya ha sido conocido por los administradores de justicia. Que este criterio no es válido por cuanto se estaría dando un pago por labores no realizadas, lo cual contraviene no solamente las normas de carácter presupuestal, como la que se encontraba vigente al momento de los hechos según la ley 28411, sino también la Constitución, porque está haciendo un pago indebido, lo que va a generar un enriquecimiento ilícito o a favor del demandante. También cuestionamos el quantum de lucro cesante, señor juez, porque no se ha tenido un criterio como lo ha establecido la jurisprudencia razonable para poder valorar si es que hubiera existido algún tipo de daño a efecto de alguna reparación. Se ha tomado el monto de la remuneración como efecto de cálculo o también ya está proscrito. Bajo todos estos argumentos, señor juez, consideramos que debe declararse infundada o revocada la sentencia en todos sus extremos. Gracias, señor juez. Bien, doctora Zamora, el caso queda absoluto. Buenos días. Doctor, también está presente el doctor Milton Bravo como abogado de la demandante como replicante. Entonces vamos a conceder el uso de la palabra por el mismo tiempo que utilizaba la abogada Zamora. Doctor Milton, buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días a la Procuradora del Ministerio de Agricultura. Quien habla es el abogado Milton Bravo, con domicilio procesal en Avenida San Martín, 728, con casilla electrónica 7560 y correo electrónico obrante en autos. Abogado del demandante Fulmer Sosa Quispe. Y venimos, señor magistrado, a solicitar se confirme la recurrida en todos sus extremos. Hemos estado escuchando muy atentamente los supuestos agravios en que había incurrido la resolución, en este caso la sentencia, y vamos a pronunciarnos en el estricto sentido de los agravios que constan en el recurso de apelación que obra en autos, puesto que no encontramos mayor razonamiento en cuanto a la infracción al debido proceso, como menciona la procuradora de la parte demandada. Queremos en específico revisar el tema a que había aludido la procuradora en su escrito de apelación, en el sentido que el juzgado no había considerado que la relación que existió entre el demandante y la demandada era de una naturaleza, en este caso, extracontractual y no contractual. Cuando se refiere en este caso a la antijuricidad,
Es claro y se evidencia en la demanda que fue planteada de amparo y que fue declarado nulo el despido en la sentencia de amparo y que dio lugar a este proceso de indemnización. Es claro, señor magistrado, que se ha producido una infracción a las normas laborales por cuanto refiere no solamente la procuradora, como que se habría concluido un contrato al vencimiento de su plazo. Brevemente quiero hacer referencia a que el contrato que suscribió el demandante con la entidad demandada fueron contratos temporales, o en el caso del demandante por servicios específicos. Es decir, un contrato sujeto a modalidad, y que si lo apreciamos literalmente, este contrato, es lógico, habría vencido al término de su plazo. Sin embargo, para la parte demandada este contrato se habría desnaturalizado, puesto que está claro que en todos los contratos que se devuelve al demandante bajo el supuesto contrato específico modal, no se especificaban las labores como lo refiere la naturaleza de estos contratos, es decir, de ser específicos. Si no se deja abierto en cuanto a las labores que desempeñaba el demandante e incluso las labores que eran propias de la entidad. En ese sentido, el juez constitucional declaró nulo el despido por la desnaturalización justamente de estos contratos modales en aplicación del artículo 72 del Decreto Supremo 003-97-TR. De ahí que en resumen ha existido una infracción a las normas laborales de la parte demandada, lo que prueba en este extremo la antijudicidad como un elemento de la responsabilidad contractual. En efecto, también el mismo juzgado ha tomado en cuenta el Pleno Jurisdiccional Distrital Lima 2009, el cual refiere textualmente que la responsabilidad es de naturaleza contractual, concretamente por la inejecución de las obligaciones laborales. Ahora bien, en cuanto al cálculo del lucro cesante, la demandada en su escrito de apelación refiere que indebidamente el juzgado había hecho un cálculo en base a las remuneraciones dejadas de percibir, tal como se plantea en nuestro escrito de la demanda y también en la sentencia recurrida. En ningún extremo es pretensión de la parte demandante que el juzgado ordene el pago de las